Bien, hoy vamos a hablar sobre una de las enfermedades más frecuentes y más conocidas dentro de la viticultura española, como es el mildiu de la vid. Esta enfermedad está provocada por un hongo, en este caso un omiceto, conocido como Plasmopara vitícola. Hay que saber distinguir entre un hongo y un omiceto, pues estos no son considerados como hongos verdaderos, ya que comparten características similares con las algas, considerándose hongos acuáticos, por así decirlo. Este hongo, Plasmopara vitícola, provoca una enfermedad policíclica conocida como el mildiu, que comienza con la invernación. En este caso, el patógeno, el omiceto, inverna durante el reposo de la cepa de la viña en los restos vegetales de ciclos anteriores, que generalmente son las hojas caídas del suelo. Una vez se llega a la primavera y si se dan las condiciones propicias para su germinación, que rige la regla de los 3 dieces: temperaturas superiores a los 10 grados, precipitaciones lluviosas superiores a los 10 milímetros y, aunque aquí no aparezca, los brotes de racimos superiores a los 10-15 centímetros. Estas condiciones son las propicias para la germinación de estas esporas que hibernaban en los restos vegetales en su fuente de inóculo, y comienzan las infecciones primarias que pueden afectar a diferentes órganos vegetales, como pueden ser las hojas, los racimos, los pedúnculos, etc. Estas infecciones primarias se observan mediante los síntomas iniciales que luego veremos, como son las manchas de aceite, y se produce en estas manchas de aceite, en el lado contrario, en el envés de la hoja, se produce la incubación y fructificación de los conidios del micelio que existe en el haz de la hoja, pudiendo afectar este hongo a otras partes, como pueden ser otras hojas, otros racimos, otros granos dentro del racimo, etc., dando lugar a las infecciones secundarias. En este segundo ciclo, en esta segunda fotografía aparece el ciclo del mildiu un poco más especificado, donde aparece la ospora mediante la reproducción del ogono y el anteridio por meiosis. Esta ospora se encuentra invernando en el interior de estas hojas infectadas en el suelo, y estas osporas consiguen germinar con las condiciones ambientales primaverales adecuadas, dando lugar al esporangio. El esporangio se trata de una estructura asexual que libera las zoosporas encargadas de dar lugar a las infecciones primarias, que, como hemos dicho, pueden afectar tanto a hojas, frutos como ramitas. Este inóculo primario también puede darse a través de pequeñas ramitas infectadas que dan lugar a los esporangios y a las zoosporas, pero estas infecciones son consideradas de nula o poca o escasa importancia en la viña, ya que la mayoría de las infecciones proceden de las hojas caídas de los suelos. Entonces, estas infecciones primarias dan lugar a la esporulación y a la germinación y a la aparición del micelio intercelular, que, como hemos dicho, puede afectar a otros órganos vecinos, por así decirlo, como otras hojas, racimos, dando lugar a ciclos secundarios, si se dan otra vez las condiciones óptimas ambientales. Bien, los síntomas, como hemos dicho, se resumen en 3 principalmente. En primer lugar, tenemos las manchas de aceite, que es el síntoma inicial. Son pequeñas manchas de un color amarillo, manchas de forma irregular, aún sin definir, debido a que cuando atacan al comienzo de la primavera, las hojas todavía son muy tiernas y no tienen tiempo suficiente para desarrollarse vegetativamente y lignificarse. Cuando esto ocurre, que suele ser a final de verano, entrado de otoño, estas manchas de aceite amarillas viran a un color pardo rojizo y con una estructura, un contorno mucho más definido. Sí, y en el lado contrario de la hoja, esto ocurre en el haz, pues en el envés se da la esporulación. La esporulación, aquí se residen los esporangios que forman las zoosporas, que son las esporas asexuales, dando lugar, pues como vemos aquí, una esporulación cubierta completamente, un grano completamente cubierto de esporulación. Y el porqué de esta esporulación, de estos esporangios localizados en el envés de la hoja, es simple, y es que es la parte de la hoja más protegida frente a la exposición solar, y por norma general a los omicetos no les gusta demasiado el sol, ¿no? Entonces,
aprovechan esta parte de la hoja más cubierta, más protegida del sol, para dar lugar a esa pequeña pelusa blanca y densa conocida como micelio intercelular o micelio a secas, vaya. Y luego también puede afectar a racimos, provocándoles una forma curvada, una forma de S, granos un poco secos, etcétera, dando lugar a la muerte y desecación y muerte del racimo. Y luego otro síntoma o daño que puede provocar es el mildiu larvado o mildiu tardío. Y es que una vez el grano del racimo alcanza un tamaño similar al del guisante, la sensibilidad frente al mildiu empieza a bajar y los síntomas son diferentes, puesto que los granos del racimo empiezan a arrugarse, se secan, pero no existe una esporulación como vemos en el haz de la hoja. Vale. En cuanto al periodo crítico, es importante tener en cuenta dentro de un control integrado de la enfermedad que el periodo donde más atención y más prevención hay que dar es durante los periodos que abarcan la floración y el cuajado, estados fenológicos I, J, ya que son las fases más sensibles a esta enfermedad, además de las primeras etapas del desarrollo del racimo. En este gráfico observamos cómo la precaución empieza a tomar cuenta cuando los brotes de la viña alcanzan los 10 centímetros, como hemos visto en la regla de los 3 dieces. La vigilancia y la precaución debe mantenerse hasta un máximo y, como vemos aquí, una vez el tamaño del grano adquiere un tamaño guisante, esta precaución, este periodo crítico, empieza a disminuir hasta la cosecha, donde donde las prácticas culturales y tratamientos fungicidas empiezan a ser opcionales, puesto que el mildiu ya solo afecta a las hojas y no al racimo, al fruto, a la cosecha. Por lo tanto, en esta diapositiva sacamos una clave, y es que la viña no es susceptible de la misma forma durante todo su ciclo. Es decir, esta viña es más sensible al mildiu al principio, a partir del tamaño guisante, al principio durante el inicio de la floración y cuajado, y ya una vez el grano adquiere un tamaño guisante, la sensibilidad empieza a disminuir y ya los racimos y la planta empiezan a tolerar mejor el mildiu, hasta un momento alcanzado como es el embero, que es el cambio de color del grano y comienzo de la maduración, en el que la viña deja de ser susceptible, deja de ser sensible al mildiu, excepto las hojas, que sí que pueden continuar su infección. Pero lo importante, como es el racimo, el grano ya deja de ser sensible a esta enfermedad. En cuanto a las prácticas culturales, se recomienda en primer lugar la eliminación de estas hojas caídas del suelo, ya que con esto se consigue reducir las infecciones primarias, el inóculo primario, ya que es el inóculo que garantiza la supervivencia del patógeno, y así se consigue debilitar y limitar las infecciones secundarias y proteger las primeras fases, los primeros estadios del cultivo. Y en segundo lugar se recomienda una poda en verde. Una vez se empiezan a conseguir los primeros racimos, con el desarrollo de estos, se recomienda limitar la vegetación, ya que en primer lugar favorece la aireación, la circulación de aire. Entonces se evita el efecto olla con aumento de las temperaturas y de la humedad relativa, propicias para la contaminación, para la propagación del hongo. También se mejora la acción de los fungicidas aplicados posteriormente, y también se disminuye el riesgo de contaminación de este Omiceto plasmopara vitícola. En segundo lugar, tendríamos los tratamientos fungicidas, acompañados de las prácticas culturales. Los tratamientos fungicidas permitidos por legislación son los fungicidas sistémicos, penetrantes y de contacto. Vemos aquí estos fungicidas, los de fijación a las ceras cuticulares, que no dejan de ser un subgrupo dentro de los fungicidas penetrantes. Aquí vemos las diferentes características que acompañan a cada uno de los tipos de fungicida. Penetración y movimiento, como su propio nombre indica, se hacen referencia a la capacidad de penetrar y moverse dentro del sistema vascular, tanto por el floema, xilema o ambos, dependiendo del tipo de fungicida, que pueden presentar movimiento acrópeto o movimiento basípeto. Los fungicidas de movimiento acrópeto, esto suele venir indicado en las etiquetas. Los de movimiento acrópeto son aquellos que
se desplazan de abajo hacia arriba, es decir, aplicados a las raíces consiguen subir hasta la parte aérea, mientras que los de movimiento basípedo todo lo contrario, son capaces de bajar de arriba hacia abajo, es decir, aplicados a la parte aérea son capaces de bajar hasta las raíces. Luego otras características: protección de los órganos formados después del tratamiento, lo que otorga una ventaja a favor de los fungicidas sistémicos que son capaces de proteger estos órganos hasta 12 días. Otra característica importante, como es el lavado por la lluvia, lo que confiere una ventaja a los fungicidas también sistémicos y penetrantes, ya que los fungicidas de contacto, si reciben una vez aplicados una lluvia superior a los 10-15 litros por metro cuadrado, dejan de ser útiles, su acción se imposibilita, mientras que los fungicidas sistémicos y penetrantes, una vez aplicados, si transcurre una hora sin llover, estos no requieren de un segundo tratamiento si llueve horas después. El tiempo de espera varía en función del tipo de producto, pero es una ventaja que presentan estos tipos de fungicida. Otra característica, la persistencia, que es el tiempo que dura la acción del fungicida. Acción preventiva. Ambos fungicidas se recomiendan su utilización de forma preventiva. Diferentes acciones de parada, erradicante, antiesporulante. Aquí aparece lo que significa cada uno de ellos. Y luego el riesgo de resistencia. Esto también le otorga una ventaja a los fungicidas de contacto frente al resto, ya que los fungicidas de contacto son fungicidas multidiana, además de ser más baratos y de un amplio espectro. Entonces, estos fungicidas de contacto no provocan una resistencia del hongo, mientras que la aplicación de fungicidas sistémicos y penetrantes sí. Al ser fungicidas más específicos, que están dirigidos a una única diana metabólica concreta del hongo, provocan la aparición rápida de resistencias del hongo, algo que no nos interesa, lógicamente. Y por último, la época donde se aconseja su utilización. En la actualidad hay que decir que está muy de moda, por así decirlo, la comercialización de mezclas de los fungicidas, es decir, tratamientos fungicidas donde se mezclan sistémicos con penetrantes, sistémicos con de contacto, penetrantes con de contacto e incluso una mezcla de los tres tipos de fungicida, con el fin lógico de evitar la aparición de resistencias al no estar repitiendo tratamientos con la misma materia activa que provocan la aparición de resistencias por parte del hongo, ¿no? Y ya para finalizar, hablamos un poco del futuro, de las incógnitas que despierta la viticultura. Y es que el producto estrella de los fungicidas de contacto es, sin lugar a dudas, el cobre, considerado como un antimildew general muy utilizado, pero que la Unión Europea quiere prohibirlo. Y ya en 2018 se reunieron allí en Bruselas y dio una especie de moratoria, una especie de ultimátum, de 7 años para dejar de utilizarse. Esto se debe a varias razones, ¿no? En primer lugar, pues, por la acumulación de iones cobre en acuíferos, diversos estudios realizados que relacionan el uso del cobre con el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, impotencia sexual, etc. Entonces ya se están empezando a tomar medidas. Por ejemplo, se están reduciendo las dosis de 6 kilos por hectárea por año a 4, y pues la prohibición del cobre en el futuro despierta una preocupación general, que sobre todo se ve en la viticultura del norte de España, de la cornisa cantábrica, zonas de España y de Europa del norte, donde el mildiu es una enfermedad con mucha más presencia, ya que reúne condiciones más propicias para el desarrollo del hongo, ¿no? Humedades más altas, precipitaciones más copiosas, etc. Entonces, ante todo problema debe surgir una solución, y en la actualidad se están llevando a cabo muchos estudios, muchos ensayos relacionados con las posibles variedades resistentes de enfermedades como el mildiu, la brotitis e incluso el oidio, pero sobre todo en el mildiu, ¿no? Sí que es verdad que estas variedades resistentes todavía no están siendo autorizadas, tampoco están siendo reconocidas por las denominaciones de origen, ni se cree que vayan a ser aceptadas en un principio en el mercado por el consumidor, ¿no? Al no tratarse de variedades conocidas como bobal, tempranillo, etc. Entonces, pues ahí está esa pequeña problemática. Además de que se están llevando a cabo estudios, pero nadie puede asegurarte a ciencia cierta de que puedan surgir nuevas resistencias por parte del hongo a estos genes resistentes de variedades nuevas, ¿no? Al mildiu.
Entonces ahí está ese problema. Y países como Francia, por ejemplo, ya se han pronunciado y se han comprometido bajo legislación a reducir para el año 2025 un 50% el uso de fitosanitarios en agricultura y concretamente también en viticultura. Entonces ahí reside esa problemática y esas posibles soluciones al problema en la actualidad con vistas al futuro. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.